Bien, os grabo un vídeo sobre la anatomía y el funcionamiento del aparato digestivo, que sería la última parte del examen que vamos a hacer este trimestre. Uno de los conceptos que tenemos que tener claro es la diferencia entre alimentación y nutrición. La alimentación es, como hemos visto en el tema anterior, el acto consciente y voluntario por el cual introducimos alimentos, ya sea de tipo sólido o líquido, en nuestro organismo, y esos alimentos son los que forman nuestra dieta. Y luego la nutrición sería todo el conjunto de procesos que nos ayudan a partir de los nutrientes que tienen esos alimentos, obtener la energía y la materia necesaria para cumplir las funciones vitales, construir nuestro cuerpo, restaurar tejidos y sobrevivir. En esta función de nutrición participan 4 aparatos: el aparato digestivo, el aparato respiratorio, el aparato circulatorio y el aparato excretor, que son los que nos van a llevar prácticamente el tercer trimestre, espero que un poquito menos. Vamos a hablar del proceso digestivo y, por tanto, del primero de los aparatos. En el proceso digestivo diferenciamos o distinguimos 4 fases. Una fase de ingestión, de entrada de alimentos a través de la boca. Una fase de digestión, que sería la transformación de estos alimentos para obtener las sustancias sencillas que hemos denominado como nutrientes. Una tercera fase de absorción, en la que estos nutrientes pasan a la sangre. Aquí entraría la cuarta fase, que sería la fase de respiración celular o de asimilación, en la que estos nutrientes de las mitocondrias se van a quemar, a oxidar con la presencia del oxígeno tomado por la respiración y obtenemos la energía. Y luego una quinta fase, que sería la fase de digestión o defecación, en la que todas esas sustancias que forman parte de los alimentos que no hemos podido utilizar o que nuestro cuerpo no ha absorbido, por ejemplo la fibra que está en las verduras, en las frutas y en las hortalizas, pues es expulsada mediante las heces fecales. El aparato digestivo está formado por 2 componentes principales o 2 partes. Un tubo digestivo de unos 11-12 metros que comienza en la boca y finaliza en el ano, o ese tubo de escape que dice uno de vuestros compañeros, y que está subdividido en tramos, y cada uno de los tramos está especializado en una función concreta. Y luego las glándulas digestivas, que serían esas estructuras que se han especializado en producir algunas sustancias que, una vez mezcladas con los alimentos, van a ayudar a transformar estos alimentos para obtener los nutrientes. Ahí tenéis una imagen real de lo que sería la realidad de este aparato digestivo. Estas glándulas son principalmente las glándulas salivales mayores, que serían las sublinguales, que están debajo de la lengua, las que están colocadas debajo de la mandíbula, maxilares o submandibulares, y las glándulas parótidas, que están al lado de las orejas. Luego hay unas glándulas salivales menores que fabrican un 5% de la saliva, pero normalmente en situaciones de reposo, cuando estamos durmiendo. El hígado, la vesícula biliar y el páncreas, que son glándulas que se encuentran a lo largo del tubo digestivo y que vierten las sustancias que producen, principalmente en el duodeno. Luego veremos que el hígado fabrica la bilis, que se almacena en la vesícula biliar y que se libera al duodeno en el momento de la digestión química en este tramo. El páncreas fabrica el jugo pancreático, que se va a mezclar con el quimo y con estas sustancias, con la bilis y con el jugo intestinal, en el duodeno. Y luego también tendremos que añadir las glándulas que se encuentran ubicadas en las paredes del estómago, glándulas gástricas, que producen jugo gástrico y mucosa protectora, y las glándulas intestinales, que se encuentran en las paredes del intestino delgado y que producen el jugo intestinal y también un moco protector de esta zona para evitar la corrosión por los ácidos estomacales. Bien, iniciamos el proceso digestivo y lo primero que tenemos que tener claro es que en la digestión existen 2 tipos de procesos. Una digestión mecánica, en la cual la naturaleza de la sustancia no cambia. Hablamos, por ejemplo, del movimiento de la masticación, en lo que cambia es el tamaño del alimento, o los movimientos peristálticos, que son los movimientos de contracción involuntaria a lo largo del tubo digestivo. En estos procesos, que serían como los cambios físicos que disteis el año pasado en segundo, la composición química, la naturaleza de la sustancia no cambia después del proceso de digestión. Y hay un proceso de digestión química en los cuales existe una serie de sustancias que lo que producen son reacciones químicas, de tal manera que la composición química, la naturaleza de la sustancia cambia. No es la misma composición que tienen los sustratos que lo que tienen los productos. Estos procesos de digestión química vienen mediados por la participación de unas
moléculas de naturaleza proteica que hemos llamado enzimas. Estos enzimas lo que hacen es catalizar o producir que las reacciones químicas se realicen con rapidez y con eficacia. Básicamente se encuentran en los jugos digestivos y lo que hacen es mezclarse con el alimento y ir descomponiéndolo. Lo vamos a encontrar en la saliva, en los jugos gástricos, intestinales y pancreáticos, y al final lo que hacen es que los componentes de los alimentos, las macromoléculas o polímeros, glúcidos, grasas y proteínas, se van a descomponer en sus monómeros o sustancias más pequeñas, los aminoácidos, los monosacáridos o los ácidos grasos. Básicamente los enzimas se comportarían como si fueran tijeras digestivas. Lo que hacen es cortar grandes macromoléculas en moléculas más pequeñas, y estas moléculas más pequeñas podrían ser absorbidas fácilmente a la sangre. Un ejemplo es el de la lactasa. Esta enzima es muy conocida porque hay gente que es intolerante a la lactosa que tiene la leche. La lactosa es un disacárido que por acción de la lactasa se rompen dos moléculas de monosacáridos que son la glucosa y la galactosa. Aquellas personas que la lactasa está inactiva, pues esta lactosa no se rompe y en el tramo final del tubo digestivo esta lactosa es digerida por las bacterias que forman parte de nuestra microbiota, produciendo una serie de gases que son los que ocasionan esas sensaciones, esos signos y síntomas tan desagradables de la intolerancia a este componente de la leche. Teniendo claro esta diferencia entre digestión química y digestión mecánica, podemos empezar a estudiar el proceso digestivo. Empezamos por la ingestión, que es la entrada de alimentos a través de la boca. Ya en la cavidad bucal lo que se va a producir es un proceso de digestión mecánica que realizan los dientes al cortar, desgarrar y triturar el alimento para partirlo en partes muy pequeñas que se van a envolver fácilmente con la saliva. Esta saliva, que era producida por las glándulas salivales, contiene enzimas y concretamente contiene una enzima llamada amilasa que inicia la degradación de los glúcidos. Toda esta masa de alimento troceado mezclado con la saliva se amasa por acción de la lengua y el resultado es un producto parcialmente digerido que recibe el nombre de bolo alimenticio. En la lengua encontramos las papilas gustativas. La saliva va a ayudar a que al descomponer el alimento se capten mejor los estímulos químicos, las sustancias químicas disueltas en el alimento y que van a ser interpretadas como sabores, enviadas esas sustancias químicas a las papilas gustativas. Las papilas gustativas provocan un cambio eléctrico que es conducido por el nervio hasta la zona concreta del cerebro, donde va a ser interpretado y descifrado como un sabor. Una vez que tenemos el bolo alimenticio, la lengua empuja este bolo alimenticio contra el paladar paladar blando se va a retraer para cerrar la entrada a las fosas nasales y toda esta masa va a ser empujada para que atraviese la zona de la faringe. En esta zona de la faringe encontramos una lengüeta, una válvula, un esfínter que se llama epiglotis, que regula el paso del bolo alimenticio para que ingrese en el esófago, evitando que el alimento entre en la tráquea, pudiendo provocar el atragantamiento y la asfixia. Entonces, la función de la epiglotis es facilitar que el alimento pasa al lugar correcto a través de la faringe, ingresando en el esófago. A través del esófago se va a mover mediante una serie de contracciones involuntarias que se llaman movimientos peristálticos o peristalsis. Tenemos que tener claro que la musculatura del esófago es musculatura estriada, musculatura lisa de contracción involuntaria, por tanto el bolo alimenticio ingresa a través de estos movimientos peristálticos y llega hasta la zona de entrada al estómago, donde se va a encontrar una válvula que es el cardias. Este cardias se abre y el bolo alimenticio ingresa en el estómago, donde va a proseguir su digestión química. En este estómago, el alimento va a pasar un tiempo que puede variar entre los 10 minutos, que pasan algunas frutas, algunos zumos de verduras, hasta las 9 horas que van a pasar alimentos ultraprocesados, alimentos con mucha cantidad de grasa o embutidos. En el estómago vuelven a repetirse dos procesos: la digestión mecánica, mediada por el amasado de las paredes del estómago, y la digestión química, porque el jugo gástrico que ha sido liberada desde las glándulas de las paredes del estómago contiene enzimas como la pepsina, que inician la digestión de las proteínas. Entonces, este amasado de las paredes del estómago mezcla el bolo alimenticio con el jugo gástrico y ayuda a que
las enzimas digestivas lleven a cabo la digestión química. Dentro del estómago existe un pH muy ácido. Esto es como consecuencia de la presencia de ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico evita la proliferación de bacterias y además ayuda a la activación de las enzimas digestivas del jugo gástrico. Al final, lo que tenemos es una masa parcialmente digerida que cuando alcanza un pH determinado y pasa a llamarse quimo, hace que accede a través de la válvula de salida del estómago, que es el píloro, e ingresa en el intestino delgado. ¿Cómo sabemos todo lo que se produce del estómago? Pues esta es una de las historias curiosas que tiene la ciencia. En 1820, una persona llamada Alexis San Martín pues se da un escopetazo en la zona del abdomen y se le produce un agujero. Acude a un médico llamado Beaumont y este médico no lo cura. Lo que hace es mantener abierta esta fístula y utilizar este agujero directo al estómago para ir introduciendo alimentos y estudiar qué va pasando. Entonces, estudia cuánto tardan en digerirse ciertos alimentos, estudia cómo se produce el jugo gástrico y su composición. Tuvieron muchos años, le dio una especie de sueldo y estuvo muchos años utilizándolo como cobaya humana. Esto es una de las cositas curiosas que tiene la ciencia. Cuando el quimo alcanza una determinada acidez, se abre el píloro y esta papilla parcialmente digerida entra en el intestino delgado. El intestino delgado es un tubo muy replegado que tiene unos 6,5 metros de longitud y que se encuentra envuelto por el peritoneo, una membrana que envuelve las vísceras y, por ejemplo, ayuda a que lleguen los nutrientes a todas sus células y favorece los movimientos de los órganos internos. El intestino delgado está dividido en 3 tramos: duodeno, yeyuno e ilio. Nos vamos ahora a centrar en el primero de ellos, en el duodeno. Yo lo comparo como con el vaso de una gran batidora en la que se van a mezclar distintos ingredientes para hacer un batido. ¿Qué ingredientes son? El quimo, que procede del estómago, la bilis, que procede del hígado, el jugo pancreático fabricado por las células del páncreas y el jugo intestinal por las glándulas intestinales. Y al final de este proceso de digestión química que finaliza aquí, se forma una papilla lechosa llamada quilo, en la que los nutrientes están ya totalmente digeridos. La bilis se forma en el hígado y se almacena en la vesícula biliar. La bilis no contiene enzimas. Sin embargo, va a ayudar a emulsionar las grasas, es decir, va a ayudar a la digestión de las grasas por los jugos digestivos. El jugo pancreático se libera desde el páncreas y este sí contiene enzimas. Contiene, por ejemplo, lipasa pancreática, que ayuda a digerir los lípidos, y contiene tripsina y quimiotripsina, que ayudan a digerir las proteínas, es decir, finalizan el proceso que se inició por la pepsina en el jugo gástrico. Y el jugo intestinal contiene enzimas digestivos que son la sacarasa, la maltasa y la lactasa, que finalizan el proceso de degradación de los glúcidos, y, por ejemplo, tiene erepsina y ribonucleasa, que lo que hacen es colaborar a romper las proteínas y a romper los ácidos nucleicos de los alimentos. Entonces, al final de este proceso, lo que tenemos es una papilla ligeramente lechosa por la gran cantidad de grasas que va a avanzar por el yeyuno y por el ilion. Y los nutrientes que van a pasar a la sangre se absorben en este lugar. Van a ir al sistema circulatorio sanguíneo o al sistema circulatorio linfático. No todos los nutrientes van a la sangre directamente, sino que las grasas pasan primero por el sistema circulatorio linfático. Las paredes internas del tubo del intestino delgado, del yeyuno y del ilio, están altamente replegadas, formando una especie como de vellosidades intestinales que a su vez están altamente replegadas, formando sus células, la membrana externa, microvellosidades, de tal manera que la superficie de contacto entre la sangre y el tubo digestivo es muy grande. Si llegáramos totalmente a extender estas vellosidades y microvellosidades, según Odescirc and Odescirc, que no sé quién son, pero lo he encontrado, tienen una superficie de contacto de 250 metros cuadrados, ahí bien replegadito dentro de nuestro cuerpo. Eso al final hace que la absorción intestinal sea muy rápida y muy eficaz. Y los nutrientes que necesitan ir a la célula pasan a la sangre para su transporte. El resto de sustancias, que al final solamente es ya agua, algún nutriente muy concreto, sales minerales, alguna vitamina y restos de desechos que van a ser expulsados,
pasan a través de la válvula ileocecal y ingresan en el intestino grueso, concretamente en una zona llamada ciego, donde vamos a encontrar, entre otras cosas, el apéndice. Al ir recorriendo ese camino de colon ascendente, colon transverso transversal y colon descendente, en ese intestino grueso, esos restos que quedan sufren los siguientes procesos: absorción de agua, recuperación de una gran cantidad de agua, esas vellosidades que recubren las paredes internas de este intestino grueso, y a la vez que se va recuperando el agua, se van compactando y formando las heces fecales, que van a llegar al último tramo del intestino grueso, donde se encuentra el colon descendente y el recto, y en este recto lo que ya tenemos son las sustancias de desecho de los alimentos que llamamos heces fecales. Dos tipos de esfínteres. Es decir, el esfínter anal realmente está formado por dos tipos de esfínteres. Uno de contracción involuntaria, porque es musculatura lisa, y otro de contracción voluntaria, que es tejido muscular estriado esquelético. Por tanto, hay uno que podemos controlar su apertura y su cierre y otro que no. En esta zona también tenemos que destacar la presencia de una gran proliferación de bacterias que viven en simbiosis dentro de nuestro organismo y que durante el curso hemos bautizado como microbiota o antiguamente como flora intestinal. Todos los microorganismos que viven dentro de este tracto digestivo y que cumplen unas funciones muy importantes. Por ejemplo, se encargan de la digestión de ciertos glúcidos, por ejemplo, la fibra, la síntesis de ciertas vitaminas de la serie B y de la serie K, la absorción de algunas sales minerales o de iones, sirven de barrera de entrada frente a otros patógenos que podrían provocar infecciones importantes y ayudan a prevenir cáncer de colon, estreñimiento, hemorroides, etc. Es decir, esta flora intestinal que dijimos que en el tema 2 teníamos que tomar alimentos ricos en fibra para mejorar la calidad de nuestra microbiota. De hecho, hay estudios que empiezan a defender que ciertas enfermedades como el cáncer, el Alzheimer, el Parkinson y la depresión, la obesidad, están relacionados con la salud de esta microbiota. Ahí tenemos, por ejemplo, la Escherichia coli, que sería una de estas bacterias buenas de nuestro intestino grueso. Finalmente llegamos al último paso, la gestión o la defecación. Todo lo que viene a partir de ahora es desagradable y puede dañar la sensibilidad de algunos alumnos más susceptibles a todo lo que viene ahora. En este momento se produce la presión de la musculatura abdominal, se relajan los esfínteres anales, tanto los de contracción involuntaria como los de contracción voluntaria, se eleva el ano y se produce la expulsión del bolo fecal. Qué asco, mejor así. Bueno, sabéis perfectamente de qué estoy hablando, ¿vale? Este bonito viaje finaliza aquí. Ha podido durar en torno a unas 10, 12 horas o hasta varios días, dependiendo de la composición de la dieta que tengamos. Recordar que los alimentos ricos en fibra favorecen los movimientos intestinales y, por tanto, favorecen la expulsión de heces fecales de una manera más esponjosa, habitual y frecuente. Sin embargo, otros alimentos, pues, que no tienen tanta fibra, pues dificultan este proceso y podríamos entrar en un trastorno llamado estreñimiento, en el que pueden pasar varios días, hasta 10, 12 días, hasta la expulsión de las heces fecales. Esto no es agradable. ¿Qué tiene este producto final? Pues si analizamos la composición de una hez fecal, pues el contenido son restos de células de la mucosa intestinal, residuos de alimentos no digeridos, principalmente fibra, y bacterias intestinales. El metabolismo de estas bacterias intestinales que están en el tracto final del tubo digestivo provoca sustancias que le dan el olor característico a estas heces, principalmente el escatol, el indol y la cadaverina, y algunos gases que van a ser expulsados también por este lugar y que son como resultado del metabolismo de estas bacterias fermentativas. Es lo que se conoce como fermentación pútrida. Y luego el color es un derivado de la urobilina que se llama estercobilina, que tiene algún tipo de relación con el metabolismo de los glóbulos rojos y concretamente de la hemoglobina. El mundo de las heces es un mundo apasionante en el que incluso hay un análisis y una escala famosa, que es la escala de Bristol, el que analiza el tamaño de la forma de cada uno de estos residuos y dice más o menos el estado de salud de una persona, de tal manera que las heces con forma tipo 3 y tipo 4 corresponderían a las personas que están
sanas. Las de tipo 1 y tipo 2, ligero estreñimiento, y tipo 6, tipo 7, en la que hay más presencia de líquido y no hay una forma no normal, es una persona que puede sufrir un trastorno de diarrea. Y eso es todo. He terminado muy escatológicamente, muy desagradablemente, pero hemos analizado el conjunto de todos los procesos que se llevan a cabo durante el proceso digestivo. Nos vemos en próximos vídeos, grabaré otro cuando veamos la respiración y tenéis material para empezar a trabajar el examen del final del trimestre. Venga, a estudiar y disfrutar del puente.